Esperamos pues que este espacio realmente contribuya a ese propósito que hemos planteado desde la comunicación, que es simplemente defender el territorio, defender la vida de los pueblos y poder aportar a esa propuesta de otro mundo posible, de otro mundo necesario para nuestras comunidades, para nosotros y nuestras futuras generaciones. Que realmente podamos trabajar de manera articulada en la formulación de la política pública de comunicación indígena. Para ello hemos firmado un convenio con la UNIC, justamente para poder avanzar, porque entendemos que las políticas públicas se construyen desde las bases de los pueblos indígenas. Ustedes son los formuladores, nosotros somos los facilitadores del proceso. Para entrar en materia de la Asamblea Nacional de Comunicación sobre el tema de la ruta jurídica, haciendo un poco de historia, de memoria por parte de los pueblos indígenas, desde muchos años, desde mucho tiempo venimos hablando de la comunicación indígena como una de las estrategias y pilares fundamentales de resistencia de los pueblos indígenas. En la minga de resistencia social y comunitaria en el año 2007, 2008 y 2009, acá en Colombia, es donde el tema de comunicación, a través de la movilización de los pueblos indígenas, pues ese tema poco a poco viene entrando en la agenda de discusión y de resistencia de los pueblos indígenas de Colombia, y también esto con trascendencia a nivel continental, donde el punto de comunicaciones ya entra como un punto también de exigencia. Ya hemos logrado concretar con el gobierno nacional, con el Ministerio de las TIC, donde el punto central es la construcción de la política pública de comunicación en Colombia. El artículo 6 de la Ley 21 de 1991 manifiesta que los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados mediante los procedimientos adecuados y en particular a través de sus instituciones representativas, cuando se prevean medidas legislativas y administrativas que los afecten directamente y establecer los mecanismos por medio de los cuales los pueblos puedan participar libremente. La construcción de política pública, si hay una voluntad del Estado, es también aportar conceptualmente a la construcción de esa propuesta de política pública. Ya sabemos que hay un marco legal que genera obstáculos, ¿sí? Entonces lo que estamos, y muchas preguntas están redactadas así, ¿qué posibilidades hay de modificar eso? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Qué aportes pueden hacer ustedes desde la perspectiva jurídica para buscarle viabilidad? El espectro electromagnético es un bien público, inajenable e imprescriptible, sujeto a la gestión y control del Estado. Se garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso a su uso en los términos que fije la ley. Para garantizar el pluralismo informativo y la competencia, el Estado intervendrá por el mandato de la ley para evitar las prácticas monopolísticas en el uso del espectro electromagnético. Entonces, si nosotros tenemos una normatividad en donde se está dando el criterio de la autonomía o el criterio del derecho propio, porque el derecho no lo estamos solicitando porque ya está ahí, lo que estamos tratando es de que nos manejen este enfoque diferencial como comunidades indígenas. Lo que a nosotros nos preocupa siempre es que, pues de entrada, el gobierno nacional no responde a nuestras inquietudes como siempre lo ha hecho, y de paso pues se retira también y no escucha los planteamientos del movimiento indígena. Pues compañeros del Ministerio de las TIC y Ministerio de Cultura pues ya se retiraron, no sé si el Ministerio de Cultura ya se fue. Entonces quedamos aquí en la discusión, ahí donde se ve pues cuál es la voluntad que ellos tienen para este compromiso tan grande que nosotros, el tema de comunicación pues lo venimos debatiendo. Eso queda como para reflexión también, y pues como podemos ver pues ahí queda también como ese aspecto del interés que ellos tienen sobre este tema, ¿no? Y se habla también de la libertad humana, se habla de la libertad de expresión, se habla aquí de la autonomía de los pueblos, se habla aquí del derecho mayor, pero a veces parece que eso fuera un acto folclórico para el gobierno. En el caso colombiano, se reconocen 3 sistemas de derecho. Colombia es un país que reconoce un pluralismo jurídico.
Esos tres sistemas son el derecho originario o ley de origen o derecho propio de los pueblos indígenas. El segundo son las leyes especiales sobre pueblos indígenas. El tercero son las normas generales del derecho, que cobijan a todos los colombianos. El derecho propio, o sea, la ley de origen, para articular lo que queremos en un documento y que se inserte eso en la política pública que está pidiendo el gobierno. Y hoy es así como hablamos del derecho mayor, de la ley de origen, que es vernáculo, antiquicio y originario. Es decir, que nosotros como primeros personas que habitamos estos territorios ya teníamos constituidos unas naciones, unas autoridades, una organización, ya teníamos un relacionamiento con la medicina tradicional, con el relacionamiento con el cosmos, con nuestras propias formas de ver el mundo, nuestra propia cosmogonía, y eso era la comunicación. Si hablamos de la ley de origen, nos han enseñado que la ley de origen es el saber, la ley de origen es el comportamiento, la ley de origen es la enseñanza tradicional, la ley de origen tiene que ver con el cumplimiento del espíritu